Hola, gente de la atmósfera. Acá me encuentro con el señor Adalberto, un artista también, por cierto. Y él es el administrador del Museo de Alegría. Así que pues hay que nos pase ahí un poquito de información referente al museo, un poquito de historia y si puede del pueblo también. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Bien, gracias. Bienvenidos al Museo Municipal de la Ciudad de Alegría. Pues acá el museo ya tiene varios años, solo que una reapertura de año y medio. Y podemos encontrar, ¿qué podemos encontrar en este museo? De aquí de Alegría, unos jóvenes en 1999 se reunieron con personas adultas quienes contaron historias de cómo era la ciudad del siglo pasado. Entonces nos cuentan historias, leyendas y una serie de datos importantes que al final se convierte en un documento para nosotros. Y tenemos algunas fotografías, como por ejemplo de Alberto Masferrer, que es, dijéramos, nuestro máximo representante en cuanto a las letras sobre todo. Fue cónsul en Costa Rica, en Argentina, en Bélgica, y además tenemos una serie de libros, tenemos 5 tomas de la vida y obra de Alberto Masferrer. También tenemos una fotografía del doctor Manuel Enrique Araujo, nacido también en la zona, dijéramos, de Alegría. En el tiempo que él nació, el Condadillo, que es un lugar donde él nació, pertenecía a Alegría. También tenemos a Camilo Campos, que es otro poeta nacido acá, que murió muy joven, murió de 35 años. Así es que sí, tenemos un par de instrumentos, dijéramos, de monedas, de juegos tradicionales, para que conocer un poco de nuestra identidad, tanto del país, del mundo, como de nuestra localidad de Alegría. Sí, ¿y cuánto tiempo tiene abierto el museo? Bueno, yo lo estoy administrando de año y medio para acá, y está abierto de miércoles a domingo, de 9 de la mañana a 7, dijéramos, 6. Perdón, no ejecuté bien la pregunta. ¿Hace cuánto tiempo el museo está abierto para el público? Bueno, ahí sí no le dije directamente porque no sé exactamente, okay. Pero tendrá sus 15 años, pero estuvo un buen tiempo cerrado hasta que lo retomamos en este periodo nuevo de la municipalidad y lo hemos rehabilitado, ¿verdad? Ah, perfecto. Dice que es un historial Sí, le llamamos el libro del pueblo. Aquí se lee un poquito las letras. Vamos a ver. Un poquito difícil, ¿verdad? Sí, un poquito difícil, sí. Pero aquí tenemos el contenido, creo que esto es lo más importante. Por ejemplo, los tipos de calles que habían, de vivienda, características geográficas, servicios religiosos, personajes importantes de la ciudad. Todo eso es parte del contenido de principio de siglo. Entonces, los muchachos dieron sus declaraciones, los señores, perdón, y los muchachos lo escribieron tal como lo dijeron ellos, incluso con apodos, no necesariamente malas palabras, ¿verdad? Claro, por supuesto. Entonces, importante, muchas veces los conocemos más por el apodo que por el nombre. Exacto. Y además agregaron una serie de fotografías que vienen a corroborar lo que se estaba diciendo. Cuando las calles no eran pavimentadas, algunas casas incluso como eran antes. Así que esto al final se convierte, como decía, en un documento, ¿verdad? ¿Este personaje es? Se llama Vicente Alberto Masferrer Mónico. El poeta. El poeta, exactamente. Qué buena. De padre español y madre alegrina, Mónico, ¿verdad? Sí. Y Masferrer era el español. Así es que, pues un representante, dijéramos, no solo de Alegría, sino que del país en todo el mundo, ¿verdad? Por su capacidad, su conciencia social, ¿verdad? Porque todos sus libros, sus escritos, porque él escribió mucho también para periódicos, se nota el conocimiento y la sensibilidad que él tenía por la parte social, ¿verdad? De su entorno. Aquí, como decía, tenemos, por ejemplo, piedras preciosas, no necesariamente encontradas acá en la ciudad, pero sí las tenemos porque vemos cómo la naturaleza en sí es, ¿verdad? Sin la
mano del ser humano, ¿verdad? En bruto, digámoslo así. En bruto, exactamente. Solamente hay unas que están cortadas, como las ágatas, sí, ¿verdad? No, están las cortadas la mayoría, ¿verdad? Para ver el interior, ¿verdad? Cómo era de fabuloso, pero como que fueran dibujos, ¿verdad? Qué bonitas. Y luego tenemos esta otra parte que es muchos utensilios, por ejemplo un candil, tenemos ahí una campana, que esos son instrumentos, dijera yo, que fueron muy conocidos, ¿verdad? Y fueron bastante utilizados por las... Bastante utilizados, exactamente. Vamos a echarle un recorridito para que observen, porque claro, esto es bien importante. Sí. Es bien importante. Si comenzamos por acá, este teléfono precisamente se utilizó en las residencias, ¿verdad? Tenía un timbre que se giraba y así sonaba en otros lados. Los otros teléfonos son que lo usó lo que era en ese tiempo Antel, por eso están en esas cajitas, porque ellos conectaban en cualquier lado y podían comunicarse, ¿verdad? Pero lo interesante de eso es que ya vemos el teléfono con un disco y el otro teléfono ya con tecla, ya más moderno. Esta otra parte de aquí, tenemos una parte de guerra, dijéramos. Estas primeras balas que fueron encontradas acá, cuando la ciudad de Alegría fue tomada por la guerrilla, y quedaron, bueno, y los soldados también. Luego tenemos un par de estas bombas, por ejemplo, que fue donada por un amigo, ¿verdad? Que su bisabuelo o algo así lo había tenido desde hace mucho tiempo. Tenemos planchas, tenemos cámaras, ¿verdad? Sí. Que ya no se utilizan, pues, las planchas de brasa, por ejemplo, esa que está al fondo, y las otras planchas que son las que se colocaban directamente. Yo aún logro hacer memoria que mi abuela le gustaba, ella tenía planchitas de estas, y tenía no solamente una, tenía varias. Ah, claro. Porque ellas las usaban cuando estaban en los cantones. Ya cuando llegaron a la ciudad, ya pues les cambió el panorama, ya tenían sus planchitas eléctricas. Ajá. Exactamente. Bueno, en el caso, por ejemplo, de las planchas estas, se usaban dos. Y todo el mundo se pregunta, ¿y por qué dos? Porque resulta que esas se ponían directamente en la brasa o en la plancha, y mientras se estaba planchando con una, la otra se estaba calentando. Cuando se enfriaba esta, solo se cambiaba y seguía planchando, ¿eh? Sí. Son habilidades de las amas de casa. Claro, claro. Estos son como radios de la época, ¿no? De aquello, bueno, sí. Todavía se pueden ver raditos así, pero ya no es igual con todas las... Y enfrente de él tenemos, ahí dice candil, pero realmente es un tubo, ¿verdad? A ver, vamos a intentar enfocarlo bien, porque creo que la luz de la... Ahí está, sí. Es un tubo que se usaban tanto las televisoras como los radios. Eran unos tubos en las televisoras de este tamaño. Uno encendía en la tele y no encendía inmediatamente como ahora, ¿no? Que empezaba a calentarse el tubo hasta que daba la imagen, ¿no? Eran tubos el doble o triple de grande que esos. Y tenemos esta cámara, por ejemplo, que es de la Segunda Guerra Mundial. Muy linda cámara, por cierto. Ah, interesante. Sí, sí, sí. Luego tenemos esta otra, que ya es digital. Y esta chiquitita, que es de la Segunda Guerra Mundial también, y se usaba como para espionaje. Y el material es pesado, incluso esa camarita es más pesada que la que está a la par. Sí, me imagino. Por el material, esa está intacta, esa cámara. Incluso tiene su rollo, su rollito. Qué bonito, ¿sí? Se ve. Y se podría ver desde más digo, claro. Es que sí. Parece que no la capto bien por el... A ver. Miren esto, qué cosa más interesante y qué bonita. Para la gente que es fotógrafo, para los fotógrafos, observen esto, que esto es una historia muy linda también, aparte de que sí la utilizaban para espionaje y todo, pero en la fotografía, digamos así, en la historia de la fotografía, pues esto es muy interesante. A ver, si puedo, voy a tratar de sacarla de acá y mostrar un poco el rollito, ¿no? Vamos a ver si puedo abrirla porque ya está viejita, entonces cuesta un poco. Sí, supongo. Aquí está. A ver. Este es el rollo. Entonces iba de acá para acá y se giraba acá. Entonces iba pasando. La fotografía al final era de este tamaño. Yo en mi casa tengo fotografías de esta.
Permítanme, quiero observar Rafa, algo. Observen el tamaño de esta cámara. Ven, aquí, esta es mi mano y vean, está casi en la punta de mi mano. Sí. Así, no, o sea, no es grande esto, es pequeñísimo. Lo podía llevar en cualquier lado y no se la detectaban, ¿no? Vean, el mecanismo no es tan simple, ¿ven? No, es completa, tiene para darle más luz, Este era el viewfinder, acá se veía el número de fotografía, ¿ven? Ahí está. ¡Wow! ¡Qué interesante! Y pues nunca había visto, sinceramente nunca había visto una cámara como esa. Y se disparaba acá. ¿Ven? Perfecto. Ah, mira. Qué interesante. No, si todo funciona a la perfección, y el foco, y la iluminación. O sea que si hubieran rollitos de esos, todavía podría tomar foto, ¿no? Claro. Ajá. Claro que sí. Wow. Sí, funciona perfectamente. Qué lindo eso. Y, por cierto, es una cámara de mi familia. Ah, es herencia. Sí, familiar. Es herencia. Miren qué bonito. Aquí lástima que ya se me rompió el estuche, pero es así. Práctico completamente, claro. Práctico. Y está la cuestión esta, que es artesanal. Vean, un artesano sinceramente valora esto, ¿ya? Porque es hecho de puro cuero, y este era como repujado el cuero. Exactamente. Era como remachado para que pueda llegar a ese nivel. Y vean, la marca era Jonet. Ajá. Sí. Así, Jonet. Exacto. De este tipo de artículos que para algunos, dijéramos, son, dice uno, eso ya los conozco, los he visto, todo el mundo viene, yo tuve uno de estos, son los teléfonos, ¿verdad? Que en ese tiempo era para llamar y recibir nada más, ¿verdad? No había mayores ventajas. Ya la gente ya no va a saber de estos teléfonos. Totalmente. Ajá. O sea, quedan como herencia también, quedan como una reseña histórica. Es exacto. ¿Este es para qué? Este es un soplete, es para soldar. Pero si usted ve, es de los, yo diría, más rudimentarios, de puro hierro, muy fuerte, muy consistente, y tenía gas y lanzaba llamas para soldar, ¿no? ¿Se utilizaba en joyería? ¿Para joyería no? No, para soldar directamente, por ejemplo, hacer un portón, hacer una verja, entonces directamente se utilizaba ese tipo porque era una chispa muy fuerte. Muy fuerte. Sí. Bueno, cuando no había electrodo y nada de eso. Exactamente, ese es el punto. Y aquí están las réplicas. Bueno, esta no es réplica. No, estas son las piezas que se encontraron, algunas aquí en la finca de Cartagena, ¿verdad? Estos son originales, sí, son hallazgos, y fueron donadas para acá. Luego en la otra parte sí tenemos estas que sí son réplicas, ¿verdad? Estas son hechas actualmente y las entierran durante un par de meses para que tomen, que absorban la tierra y parezcan que son antiguas. Pero sí son trabajos artesanales muy buenos. Muy bien hechos. La verdad es que cada uno, sí, ¿verdad? Todas tienen su referencia histórica. Es correcto. Las pueden encontrar en las ruinas. Estos artistas hacen réplicas de las piezas que están en las ruinas. Que están en los... Y otras son sacadas de historias del Popol Vuh, por ejemplo. Claro que estas guasapitas... Esas sí son originales. Esas son originales. Sí. Todas las piezas pequeñas sí son originales. Las piezas pequeñas y las ollas de barro. Sí. Pero estas son más precolombinas. Exactamente, es correcto, sí. Sí. Hay unas que... Esta, por ejemplo, es una réplica de una pieza muy antigua, si no es que también fue utilizada por nativos. Incluso tiene su tinta, ¿no? Que eso es bien importante, ¿no? El diseño. Y esta señora, que representa acá en Alegría, fue un lugar de mucho cafetal, bueno, todavía tiene. Era su patrimonio, dijéramos, ¿verdad? El trabajo en las fincas. Vean, siempre con su pantaloncito, su falda. Sí, pero hay que decir que el pantalón se usaba por dos razones. La primera es que estos lugares son muy fríos. Entonces las mujeres tenían que protegerse porque empezaba a trabajarse muy temprano. Luego el vestido, y luego tenían una camisa, manga larga, para cubrirse también de los zancudos, de los animales, ¿sí? Y por eso usaba el pantalón y esta.
Luego andaba aquí su matata, que contenía su calabazo con agua. Tecomatito. Y acá su mantita para la comida. Alimentos. Y el famoso canasto, ¿verdad? Con su cincha. Hoy ya casi no se usa esto. Sí. Pero bueno, esta era la representación. Esta era la clase de cincha que se utilizaba, sí. Exactamente. Ahora aunque esta es de plástico, ¿no? Antes se usaba, pero de mezcal. Sí. Mezcal era. Hay personas que los hacían, hasta ellos mismos los hacían con telas, ¿no? Exactamente. Con ropas. Sí, de pedazos de tela y iban fabricando la cincha esa. Bonito, bonito. Esto es historia y esto es cultura. La máquina de escribir para los intelectuales del ayer. Sí, el picapollo. Ahora, hay una cosa que debo decir sobre esta máquina. Las teclas, acá podemos ver las teclas en sí que disparan estas. Y aquí están las letras que son en alto relieve. ¿Por qué explico esto? Porque se le quitaba la cinta. Esto tiene esta cinta que tenía, por cierto, dos colores, rojo y negro. Esta cinta pasaba aquí y escribía en la máquina, en la hoja que uno le ponía. Ahora es interesante decir que se le quitaba la cinta, se ponía un papel que se llamaba, o que se llama stencil, que era un papel muy sensible. Esta letra perforaba ese stencil y escribía usted. Sacaba ese stencil y se iba al impresor, que ahí tenemos uno. Se ponía el impresor, se prensaba, había tinta en otro depósito y manualmente se giraba. Ya vamos a ver eso. Se giraba y cada vez que pasaba imprimía una hoja. Sobre todo se utilizó en los años 60, 70 en las escuelas o en los institutos para tirar, por ejemplo, un comunicado o los exámenes. Como eran pocos, 50, 100 nomás, se utilizaba allí uno por uno. Decía que ahí tenemos, por ejemplo, estas primeras filas son de billetes de El Salvador. Lo tengo del 1 al 25, me falta el de 50, el de 100 y el de 200. De Honduras, Costa Rica y de otros países vecinos. Incluso tenemos allá de Canadá, Costa Rica, ya el papel moneda son billetes actuales, ¿verdad? Tal vez logran conocer, colegas o amigos, tal vez logran conocer el billete de su país o logran conocer algún billetito que tenga historia, vean, y ustedes puedan decir, esta moneda ya no existe, pero existió. Sí, como el colón, que nosotros podemos decirlo acá. Sí. El Igual, colón, pues. Aquí tenemos también monedas de Cuba, Venezuela, hay de Filipinas, hay de Irak, hay de muchos lugares, ¿no? Y como decía, no necesariamente antiguos. Por ejemplo, aquí en este está Saddam Hussein, ¿no? En la fotografía. A mí me encantan mucho los de Venezuela, por ejemplo, que está dedicado a la naturaleza. Tiene muchos dibujos de pajaritos, de plantas. Y además podemos ver la cantidad, ¿no? de evaluados. Por ejemplo, en Nicaragua, 1000. Sí. Hay otro por allá de 10.000. Hubieron tiempos donde la moneda tenía un valor muy bajo. Era muy barato la moneda. Sí, las cosas valen millones, ¿verdad? Sí. Y esta última, dijéramos que es la parte de... Hicimos a principios del año pasado un evento que se llamó Cero Teléfono. Un compañero apareció como abuelo ahí ante el público y dijo que él, su niñez, no tenía teléfono. Y algunos niños dijeron, ay, pobrecito. Y dice, no soy pobrecito. Dice, si ustedes supieran lo que yo logré en mi niñez con este tipo de juegos. Este tipo de juegos, dice, a mí me hizo acercarme mucho con mis amigos o con mi familia, porque compartíamos directamente. El trompo, el capirucho, Exacto. El yoyo. Y jugaba contra o con. La cuerda. Exacto. El jack. Las canicas. Las canicas, sí. ¿Quién no se va a acordar, verdad? Y esto era la hondía, pero eso ya no era un juego. Y esto ya era un arma. Era un arma, incluso era decomisada, ¿no? Sí. Porque podía hacer daño realmente. Bueno, se escucharon historias de personas que
pues agredieron a los agresores. Exactamente, sí, ya me descubrió. Vean qué cosa más hermosa esta. Claro, claro. Ustedes miren esta piedrota enorme, qué roca más grande esta. Pero ¿sabe qué es? Es un árbol petrificado. Es un fósil. Es un fósil de posiblemente miles o millones de años, ¿verdad? Sí, yo no sé si ustedes sabían, pero cuando el volcán hace erupción, exacto, y cae sobre sectores o sobre los árboles, y los árboles están sobre agua, también como que les ayuda más rápido a petrificarlo y lo deja cubierto, quedan encerrados entre la lava y así se fosilizan. es correcto. Toda la corteza muere, pero el corazón queda vivo. Y estaba leyendo que, por ejemplo, en Argentina venden eso por kilo, carísimo. Sí. Porque son millones de años ahí concentrados, ¿verdad? Entonces encontrar eso es una joya, diríamos, ¿verdad? Sí, esto es un tesoro. Sí, exactamente. Es un tesoro. Los invitamos a que vengan, que nos acompañen para conocer un poco de la historia e incluso de la misma historia de la ciudad de Alegría, que por cierto antes se llamaba Tecapa, ¿verdad? Que era el lugar de piedra. Luego se cambió al nombre de Alegría, que creo que vale la pena aclarar que Alegría no es la expresión de alegría, sino que es el apellido de un presbítero que vivió acá, que hizo mucho por la educación, no solo de la ciudad, sino que de todo el país. Él fundó algo que parecía un seminario, estudios superiores, ¿verdad? Y en honor a lo que él hizo en la ciudad se le puso Alegría, ¿verdad? En los años 70 había una asociación de masferrerianos, seguidores de Alberto Masferrer, y propusieron a la asamblea cambiarle el nombre por Ciudad Masferrer. Sin embargo, sobre todo la Iglesia Católica se opuso, por supuesto defendiendo lo que había hecho el sacerdote, el presbítero José Miguel Alegría, y se opusieron y siguió manteniéndose el nombre de Alegría. Así es que los invitamos a que nos visiten acá. La ciudad ofrece muchas cosas, como hay restaurante, hay hotel, hay comida, artesanías, y tenemos pues la Esmeralda de América, ¿verdad? Que Gabriela Mistral al ver el color dijo, esta es la Esmeralda de América. Así es que serán bienvenidos en la ciudad de Alegría. Y hay algo que me gusta de Alegría y es algo que no pueden comprar, pero que pueden disfrutar de él, es el clima. Y precisamente hoy en este tiempo, hoy en la mañana amanecimos a 10 grados. Claro, para otros lugares 10 grados no es nada. Claro. Para nosotros sí ya es un frío delicioso. No, serán bienvenidos. Y gracias a usted por hacernos este reportaje y esperamos que lo vean, lo compartan y se decidan a venir. Porque la ciudad ofrece muchas cosas más, como decía, ¿no? Y así es. El mirador de las 100 gradas, el mirador de cristal, hay restaurantes y por supuesto lo más interesante es que en cualquier lugar que usted vaya tiene unos paisajes impresionantes. Los que le gusta hacer fotografía, yo digo que a cualquier lado que usted dispare encuentra una buena fotografía. La verdad, sí. Bienvenidos. Bueno, muchas gracias, muy amable por recibir.